la jueza del caso Álvaro Uribe va a leer el sentido del fallo condenatorio o absolutorio. Ha sido un proceso largo. Más de 100 testigos declararon alrededor de 5 meses a favor o en contra de Daniela del expresidente Uribe. Gustavo, la confrontación de dos teorías del caso arrancó el 6 de febrero con la instalación formal del juicio oral. Ese día la juez Sandra Liliana Heredia dio inicio a la práctica probatoria del denominado juicio del siglo. Le preguntó al expresidente Álvaro Uribe Vélez cómo se declaraba ante los delitos por los que fue acusado: soborno en la actuación penal y fraude procesal. Señor Álvaro Uribe Vélez, indíquele al despacho si quiere usted declararse inocente o culpable. No tiene riesgos que me vaya a declarar culpable, señora juez. Así se despejó el escenario para que la Fiscalía y la Defensa destaparan su arsenal de pruebas durante un poco más de 5 meses de extensas audiencias, 67 diligencias en total. 35 testigos presentó la fiscal Marlene Orjuela para intentar demostrar su teoría del caso: que Álvaro Uribe Vélez fue, por medio de su exabogado Diego Cadena, el determinador de una serie de peregrinajes en las cárceles del país, buscando testigos falsos contra Iván Cepeda y que cambiaran las versiones entregadas a la justicia que lo vinculaban con grupos paramilitares. Fue justamente el senador Cepeda, principal víctima reconocida en el proceso, el primero en subir al estrado del lado del ente acusador. El señor Mancuso hizo una larga exposición. Señaló que él había sido extraditado porque iba a decir verdades que resultaban inconvenientes para figuras políticas íntimamente ligados con la actividad de esos grupos paramilitares. Y no había otra forma, aunque fueron llamados a declarar investigadores, periodistas y políticos influyentes. El corazón del caso fueron los testimonios de exparamilitares. La primera prueba presentada por la Fiscalía fue la entrevista que el senador Iván Cepeda le hizo a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel de Cómbita en 2011. Allí el exparamilitar, considerado testigo estrella, acusa al expresidente Uribe de integrar el grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas. Sin embargo, más adelante dice que no conoció al exmandatario personalmente. ¿Quiénes hacían parte del grupo? El que era J, señor Luis Villegas, el hermano, Santiago, y que era el que estaba ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar. Diga la audiencia si usted conoció personalmente a la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez. No, señora. Así como a Santiago, no, señora. Subió al estrado también el exparamilitar Carlos Enrique Vélez alias Víctor. Habló de un supuesto ofrecimiento de hasta 200 millones de pesos que le hizo Diego Cadena. Al señor Diego Cadena, donde él me dice que viene de parte del presidente Álvaro Uribe y él me ofrece una plata, hay 200 millones de pesos, a desmentir a Alberto. Por el lado de la defensa, liderada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, subieron al estrado 57 testigos para darle fuerza a la teoría con la que buscaban derribar esa acusación de la Fiscalía. Álvaro Uribe Vélez nunca pidió sobornar testigos y siempre buscó que se dijera la verdad a la justicia frente a lo que consideró un supuesto complot orquestado por el senador Cepeda para incriminar a los hermanos Uribe Vélez. Testigos como el coronel Mario Humberto Jiménez reafirmaron esa tesis de la defensa y muy al contrario dijeron que los millonarios sobornos fueron ofrecidos por Cepeda. El señor Iván Cepeda andaba comprando testigos con el ánimo de llevar al presidente Uribe y a su hermano ante la Corte Penal Internacional. Están ofreciendo dineros. Yo entendí que 500 millones. Uno de los más importantes personajes de esta historia, que empezó, hay que decirlo, de la enemistad política entre Cepeda y Uribe, subió también al estrado. Estamos hablando del exabogado del expresidente Uribe, Diego Cadena. Guardó silencio, pero antes hizo una salvedad. Quiero ejercer mi derecho constitucional de guardar silencio. El presidente Álvaro Uribe Vélez, el doctor Juan José Salazar y yo, Diego Cadena, jamás hemos infringido la ley. Pues las recusaciones y los momentos de tensión no pasaron desapercibidos. Y cómo no, si las audiencias eran programadas 4 días de la semana y arrancaban a veces desde las 8 de la mañana y eran las 8 de la noche y no habían terminado. Que la imparcialidad de la señora juez que preside este juicio se encuentra seriamente comprometida. ¿Compra de testigos en su contra? Objeción, señoría. La estoy repitiendo porque eso no fue tema del directo, señoría. Fueron 4 meses de práctica probatoria y el 24 de junio llegaron los alegatos de conclusión. La fiscal Marlene Orjuela pidió condena contra el expresidente. Un sentido de fallo condenatorio en su calidad de determinador, utilizando a terceros con
el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda. Al contrario, para la Procuraduría, el expresidente es inocente. Escuchamos al delegado Vladimir Cuadra. Lo atestiguado por Juan Guillermo Monsalve con anterioridad ofrece incertidumbres, por lo que existiría una imposibilidad de emitirse sentencia de condena. Yo le pido a usted que me absuelva, señora juez. Fue la petición que hizo el expresidente Álvaro Uribe el pasado 8 de julio en la recta final del proceso. Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Pues hoy las partes vuelven a encontrarse en un día que es sin duda histórico. La juez Sandra Heredia emitirá el sentido del fallo que para el expresidente podría ser de condena o absolución, una decisión judicial que marcará el rumbo político de Colombia. Daniela, gracias. Hernando, precisamente cómo se escogió a la juez que va a decidir el futuro del expresidente Uribe. Gustavo, el caso del doctor Uribe llegó a ese juzgado, el juzgado 44 penal del circuito de Bogotá, y obviamente lo que hace de quien regente ese despacho por reparto. El reparto, para explicarle a la audiencia, el reparto judicial o el reparto de casos se refiere a una distribución de procesos entre diferentes despachos o juzgados que tienen la misma competencia. Y ese reparto, Gustavo, se hace por sistema y tiende a asegurar una distribución, digamos, equitativa del trabajo entre órganos jurisdiccionales o en este caso juzgados de esa misma categoría, y busca que todos posean el mismo volumen de expedientes a conocimiento. ¿Qué trayectoria tiene la jueza, Hernando? Gustavo, sin lugar a dudas, y coincido con los informes de Daniela, la doctora Heredia pasará, su nombre quedará impreso en la historia judicial del país como la primera juez que va a dictar un veredicto sobre un expresidente de Colombia, sea cual sea el sentido. Ella es tolimense, inició, Gustavo, su carrera en la justicia en el año 94, en principio en cargos de apoyo, de auxiliar en varios juzgados de su departamento. Después, en el año 2009, otro año emblemático, fue nombrada como juez en Bogotá, pero poco tiempo después regresó al Tolima como juez primero municipal del Espinal. En el año 18, otro año sin lugar a dudas dentro de esa biografía interesante, regresa a Bogotá como asistente jurídica y poco después fue designada en el cargo que hoy en día ostenta, juez 44 penal del circuito.